Bueno, muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM, hoy sí por aire otra vez, afortunadamente. Estamos también por internet, www.radionacional.com, radionacional.com.uy, radionacional.com.uy. Nuestro número de contacto es 093-829-272, 093-829-272. Ahora mismo estamos saliendo por Facebook, ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestra cuenta, ¿En dónde estamos? Por Facebook, por Twitter también, @en dónde estamos, por Instagram, ¿En dónde estamos? Uru, y por nuestro canal YouTube, que nuestra cuenta tiene este nombre, Mirá en dónde estamos. Por YouTube subimos todo este material, el que día a día realizamos para todos ustedes. Esta propuesta periodística, este trabajo periodístico, tiene después su edición, columna por columna. Eso es bueno siempre destacarlo, un excelente trabajo de Alejandro Barreto y de Mariana Peralta, que hacen una edición de columna, por supuesto con sus correspondientes títulos, y ustedes pueden ingresar a nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos, así se llama, ese es el nombre de nuestra cuenta, por YouTube, Mirá en dónde estamos, y ahí tenés cada una de las columnas, las que más te interesan, las que más tienen que ver contigo, por afinidad temática, por formación, por lo que fuere, o por el tema que se trató en ese momento que te resulta de, bueno, cierta importancia o mucha importancia. Yo saludo a Luis Sosta, que nos acaba de saludar, muchas gracias. También a Milton, que nos saluda, también muchas gracias. También a Aldo, que desde España nos escucha y nos envía, bueno, sendas críticas, inclusive de muy buena fe, a quien lo saludo fraternamente desde la República Oriental del Uruguay. Me dice, mirá, Rubén, bueno, sos un gran periodista, bla, 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 crack. Bueno, dije, bueno, basta de elogios. Y después sigue, pero después viene como una especie de, como de palo, y me dice, tenés que ser más vehemente, tu estilo es genial, y yo te sigo siempre, mirá que comparto todos tus principios, tus enfoques políticos, filosóficos, los enfoques de la vida, pero tenés que ser más vehemente. Y no terminé de entender bien ese concepto y se lo dije con total sinceridad, no sé, yo soy así, yo hablo de esta manera, compongo mi pensamiento de esta manera. No sé a qué se refiere con eso. Incluso me dice, estaría bueno que fueras vehemente al extremo de que provocaras en el público que estén a favor y en contra. Y yo le contesto, mira, Aldo, no se trata de esto, este programa no se trata de que se estén a favor o en contra, no se trata de que yo arme una especie de acting, mucho menos, creo que no es la intención de Aldo tampoco, me lo plantea de buena fe, quizá él esté más, digamos, entrenado en escuchar otro tipo de periodismo, por decirlo de esta manera, pero acá los tiempos políticos no dan para eso, estamos con una sociedad muy dividida, ya cada quien sabe a qué responde, y este programa lo que hace es volcar todo nuestro análisis desde la buena fe total, desde la mayor posibilidad que tenemos de analizar los temas que ocurren en el país, desde esta perspectiva que es republicana, democrática y liberal. Según quien habla en primer término y según el equipo que integra Libertas. Por eso así se llama nuestra organización. Está fundada en principios republicanos democráticos de democracia representativa y liberal. Y estamos en un país que está fuertemente cooptado por un poder omnímodo, que es una suerte de status quo, como lo es el sindicalismo uruguayo a través de PIT-CNT. Yo compuse esta suerte de análisis, que le podés llamar, si querés, editorial, Paros y más paros. Así lo titulé, El país debe moverse. Qué paradoja, ¿no? Paros y más paros, pero el país debe moverse. El presidente de la calle Pou dijo ayer que la asociación de ANCAP con un privado en el Portland continuará. Este es uno de los motivos de este paro en la refinería, que continuará a pesar de los reclamos sindicales. Los sindicatos dicen, FANCAP, que el gobierno paró la mesa de negociación, estaban en trámite de negociación colectiva, y que cesó esa mesa de negociación colectiva. ¿Será verdad? Bueno, eso es lo que ellos dicen. Yo no lo sé, no estuve ahí. Pero lo cierto es que el presidente plantea que el gran conflicto está dado sobre la base de la privatización del Portland. Viene una empresa, va a invertir en el Uruguay, lo acaba de decir el economista Caumont, y si ese Portland es de muy buena calidad y te sale más barato, vas a comprarlo por ley de mercado.
El mercado, en definitiva, es la realidad para todos nosotros. Lo sepas o no lo sepas, nos comportamos de acuerdo al mercado, y esas son las leyes de la economía. Es lo único que dice el presidente, pero está en el imaginario colectivo ese mítico instrumento o estructura empresarial que es ANCAP, que parece que es la salvadora de todos y en verdad es la que nos funde a todos hace tiempo. Este martes la Federación de ANCAP, FANCAP, está desarrollando un paro. Este martes está desarrollando un paro, es decir, ayer estaba desarrollando este paro, y este paro es por 24 horas, que implica la detención de las operaciones de la refinería de La Teja. Como si nos pudiéramos dar el lujo los uruguayos de parar la refinería de La Teja saliendo de pandemia. ¿Saliendo de pandemia? Te cambio el tono, te lo paso a pregunta. Estamos en pandemia. Con un esfuerzo enorme, todo el pueblo uruguayo va saliendo paulatinamente de esta crisis económica que trajo aparejada un factor exógeno imprevisto como lo es el virus de la COVID-19 o coronavirus, afectando al mundo entero, provocando recesión, es decir, empresas que cerraron, bajaron actividades necesariamente, incluso por medidas sanitarias, y el país tuvo que paulatinamente encender sus motores económicos y el gobierno lo fue llevando con mucha gradualidad, y así hoy estamos en un país que te diría privilegiado en el contexto de la región, ni que hablar, y también a nivel mundial. Prácticamente parece que ya estamos en una vida normal, que volvimos a la normalidad. Sin embargo, esta gente para en la refinería de ANCAP. Y dicen que es en el marco de una negociación colectiva con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El presidente, Lacalle Pou, se refirió a este tema en la noche del lunes y en particular habló del reclamo de los trabajadores sobre la privatización que hace el Estado del sector del Portland, que además condice con un relato que tiene en general el sindicato, es decir, el PIT-CNT en general, cuando hablan a través de la educación, que llegaron a decirnos el disparate de que con la LUC el gobierno privatizaría la enseñanza pública, y están todo el tiempo con el relato de la privatización. Evidentemente es un relato militante, es un relato que puede prender en aquellos que están convencidos que el mejor camino para la economía de un país es la estatización de la producción de energía, de la producción de bienes, cuando no es así. Y la demostración empírica lo da, bueno, contundentemente a través de la historia. La economía de mercado es la que se hace sustentable y no la economía de Estado o estatizada que comienza a jugar por el lado de las subvenciones, de los subsidios cruzados, como está pasando en ANCAP, que es lo que terminamos pagando todos y terminamos pagando un combustible carísimo. La refinería es uno de los complejos industriales más grandes que tiene el país. Y si bien existen y están desarrollando energías renovables que sustituyen, digamos, la utilización de combustibles fósiles, estos aún son insustituibles en estos tiempos y especialmente en nuestro país. Hoy es la usina fundamental del movimiento económico del país, la refinería de La Teja, es la que hace mover el país. No es casualidad que paren la refinería de La Teja por 24 horas aduciendo estas cosas no muy sustentables, que se privatiza al Portland, que estaba dando pérdidas también, que no funcionaba bien la industria del Portland, que tenía subsidios cruzados. Por otra parte, los paros, bueno, se están dando por doquier, son una especie de instrumento estratégico. También recuerdo que Lacalle llegó a decir ayer si no me equivoco, en una entrevista que le hacen en televisión, qué opinaba de todas estas movilizaciones y paros que está haciendo el PIT-CNT. Bueno, se refirió a que están en su legítimo derecho de hacer sus huelgas, sus paros, pero que él es consciente que el status quo de la organización sindical, del aspecto laboral del país y de las movilizaciones sociales lo tiene el PIT-CNT. Digamos que el establishment es el PIT-CNT y el gobierno va a continuar con su obra, va a continuar haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la lectura que vos hacés si yo te digo esto? Yo no sé si percibieron eso. Ayer lo conversábamos con un amigo que es muy atento a esos detalles, es muy lúcido,
Incluso yo llegué a decirle, ah, ¿dijo eso el presidente? Sí, dijo eso, después lo vi, lo corroboré, dijo eso el presidente de la República. ¿Qué está diciendo el presidente de la República? Que hoy el omnímodo poder instalado en la sociedad uruguaya, el establishment de lo laboral, de lo institucional, de la movilización social que está atravesando todo el Estado, es el PIT-CNT. Y el gobierno, de algún modo, es el que viene a introducir cambios, pero no es el que tiene el poder real en cuanto al poder de las movilizaciones sociales, de las clases trabajadoras, que son los que afectan directamente la actividad empresarial y comercial de nuestro país. Evidentemente, tiene una connotación también este paro en el imaginario colectivo con aquel paro de la refinería en el año 1973. El sindicato dice que no es así, que tiene otros motivos, que aquel motivo fue interrumpir, digamos, el funcionamiento de aquella dictadura. Como si acaso con un paro pudieran interrumpir algo, ¿no? La dictadura después duró 11 años, y con un poder militar en el Estado, del signo que sea, no tenés chance, no tenés chance. Es clarito esto en cuanto a la realidad histórica y en cuanto a los análisis de expertos politólogos, y entre ellos Max Weber, su primo hermano, Henry Weber, que llega a formular en su libro de la crisis actual de los estados modernos en Europa, así se llama el libro, 1921, escribe, es sabido que todo poder de Estado, todo gobierno, sustenta su poder en la coincidencia y en el respaldo que tenga del ejército, del poder armado. Si el poder armado no respalda un gobierno, ese gobierno cae estrepitosamente, no tendría poder. Por lo tanto, querer cuestionar un poder en ese momento fortísimo, un poder de Estado que había establecido un estado de excepción o una dictadura, bueno, no era la medida, digamos, hábil o estratégica para hacer caer a un gobierno en esas condiciones, en ese status quo. Hoy el status quo es otro. Hoy el poder omnímodo de movilización social, inclusive compulsivo, hasta en el cobro de cuotas a los afiliados del PCNT, lo tiene el PCNT, no lo tiene el gobierno. Es evidente entonces que los paros que se vienen sucediendo son distorsivos, pero aún más, son sistemáticamente distorsivos. ¿Qué se persigue? Pregunto. La pregunta a esta altura es retórica, no te quepa duda. Se trata de la creación de un campo minado para el gobierno. Se trata de crear un campo minado para el gobierno. Objetivo, ¿cuál es? Desestabilización, clima sindical hostil que canse al gobierno. Y todo ello en medio de un proceso en vísperas del referéndum de su propia ley, de la ley de urgente consideración en 135 artículos. Artículos sustanciales en cuanto al cambio de nuestro país en su devenir institucional, republicano, democrático, bla, bla, bla. Porque esta ley viene precisamente a cambiar la estructura de funcionamiento del país en aspectos sustanciales. Aporta más libertades y da más seguridad de acuerdo a qué? Bueno, a la concepción de prerrogativas a la policía, más prerrogativas de investigación, más prerrogativas de requisa, nuevas figuras delictivas, cumplimiento efectivo de la pena en delitos graves, por ejemplo, y a su vez ampliar institutos claves que brinden más posibilidades de seguridad y de paz social, como la legítima defensa presunta, por ejemplo, portabilidad numérica, que agilitaría el mercado empresarial y profesional, que todos tengamos la libre portabilidad numérica, es decir, que tengamos el mismo número, que es una dirección ya a esta altura de los tiempos, y si nos cambiamos de empresa porque nos sirve más por los equipos que nos brindan o los planes, bueno, que tengamos exactamente el mismo número y con el mismo número tenemos la misma data, todo el conjunto de datos que necesitamos para seguir trabajando. No es poca cosa. Y así podés seguir regulación de la huelga con el derecho al trabajo y a la propiedad privada. Eso que se está violentando hoy precisamente y que está pulseándolo al gobierno. A ver hasta dónde vas y aplicás la ley. Eso también se está planteando. Por lo tanto, cualquier concepto que el gobierno haya traído de establecer un país que fluya, que se haga dinámico,
que el Estado se modernice y que permita el crecimiento del sector privado, tiene entonces estos trancazos, estas minas puestas en el suelo, en el territorio del devenir económico del país. Por lo tanto, cualquier concepción de convivencia pacífica, aceptando el contrato principal que nuestra Constitución de la República y todo nuestro derecho vigente, está entonces puesto en tela de juicio a través de distorsivos paros sistemáticos, inclusive patoteriles por momentos, y también muy agresivos para con el gobierno, con una sarta de mentiras en un relato que está montado. ¿Esto nos tiene que tomar de sorpresa? No. Esto ya estaba previsto. Lo dijimos muchas veces en este programa. Esto está diseñado por el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Pero Foro de San Pablo diseñó en sus últimos congresos, y yo fui hasta el año 2018, ¿y por qué? Te explico, porque 2018 y 2019 eran los albores históricos de ciertos cambios en los gobiernos de algunos países de América Latina, muy especialmente Uruguay, país que tenía chance de que se diera una alternancia en el poder y que viniera entonces a gobernar el país una coalición republicana, democrática, que no tuviera ese signo de izquierda que es al que propende difundir, extender e instalar definitivamente en América Latina esa usina marxista del socialismo del siglo XXI, como lo es Cuba, a través del Foro de San Pablo, creado en el año 1990 por un jovencito llamado Ignacio Lula da Silva, que le pone un lindo nombre, Foro de San Pablo, porque lo funda en esa ciudad, y a los 3 meses, quien acordó con él, por supuesto, viejísimo lobo de mar y de lobo de todo tipo, fue Fidel Castro, que a los 3 meses se lleva el Foro de San Pablo a funcionar en Cuba. Se tendría que llamar Foro de La Habana o algo por el estilo, pero se siguió llamando Foro de San Pablo. Posteriormente se va a crear al Grupo de Puebla, que va a modernizar las estrategias logísticas a través de cumbres en las que participan sus teóricos marxistas, exmandatarios, entre los cuales participa, digamos, como uno de los popes, José Mujica, por ejemplo, y van participando entonces de las estrategias de ese devenir de desestabilización de cualquier tipo de gobierno que sea de signo, como ellos lo llaman, neoliberal. Así los llaman a los gobiernos como el que tenemos hoy en nuestro país. Gobierno neoliberal debe ser atacado por varias vías, muchas de ellas directas, explícitas y otras más sutiles. Yo recuerdo cuando el Che Guevara, recuerdo que se dijo, yo no viví ahí, recuerdo que se dijo que cuando el Che Guevara vino al país y le plantearon lo de la revolución armada en nuestro país, él dijo, si no me equivoco, creo que fue en el Paraninfo, que en Uruguay no iba a ser necesaria la revolución armada. Después muchos interpretaron mal, porque hasta el día de hoy escucho que te dicen, viste que el Che Guevara dijo que acá no era necesaria la revolución, que acá no tiene que aplicarse el socialismo. No, no dijo eso. No dijo eso el Che Guevara. El Che Guevara dijo que acá no iba a ser necesaria la revolución armada por las características de nuestro país, por la idiosincrasia. Una, porque no era conveniente dado que vivimos en un país con mucha llanura, no hay montañas y se iba a hacer complicada esa guerra, iba a ser de pronto muy dificultosa o que haría en desventaja esa especie de ejército revolucionario. Ese es un aspecto, el aspecto más militar y logístico. Pero también dijo algo que es realmente de temer y que se va cumpliendo en los hechos, que Uruguay es un país muy manso, de una clase media bastante omisa, mansa, muy culta, a la cual se le pueden introducir todos los cambios revolucionarios por el lado del convencimiento con vestidura de teoría social, económica, se la va a terminar convenciendo a través del ejercicio intelectual de una propaganda ideológica que termine cooptando generaciones. ¿Y dónde ocurrió eso? En la Universidad de la República. Obreros y estudiantes unidos y adelante. Y hoy tenemos generaciones ya formadas en esa ideología del marxismo para América Latina. Por eso es importante la reforma educativa del país y por eso yo sigo sosteniendo el celo vigilante como ciudadano de ver en qué consisten esos planes curriculares, la sustancia de lo que se enseña a las nuevas generaciones de ahora en más. ¿Será por eso que están nerviosos los muchachos? Como diría aquel en Argentina, pero yo lo digo en otro sentido. Están nerviosos por eso, porque viene un gran cambio
en la educación del país, un cambio sustancial a nivel de la currícula, a nivel de los contenidos en la enseñanza de las nuevas generaciones, y no podrán seguir cooptando y adoctrinando generaciones como lo hicieron durante 15 años. Porque durante 15 años declarativamente tomaron el poder del Estado como gobierno que fueron y cooptaron ideológicamente, usurparon la laicidad de nuestra educación, y lo estamos viendo en varios fenómenos, como por ejemplo el que está investigando el diputado Schifani a través, bueno, del ejercicio sistemático de licencias sindicales burlando el estatuto del funcionario de la enseñanza, por ejemplo. Y lo vimos el otro día con el impresentable hecho político del director de FENAPES yéndose y no prestando declaración a la bancada del gobierno en el Poder Legislativo. Evidentemente uno ante todo este panorama y visualizando el panorama regional, que no es muy distinto, entiende que estamos en un clima de hostilidad para gobiernos liberales y republicanos. Y en ese sentido, creo yo que lo que queda hacer es seguir analizando y seguir preguntando. Mañana seguiré preguntando, por ejemplo, ¿qué pasaría si el gobierno decretara la esencialidad de los servicios o las actividades públicas, como la producción de energía, educación, sistema financiero público, salud? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el gobierno hiciera efectivo el cumplimiento de lo que legisla la LUC en materia de regulación de huelga en convivencia pacífica con el derecho del trabajo y el derecho empresarial? ¿Cuánto tiene que movilizar? ¿Cuántas tropas? ¿Qué contingente de policías tiene que movilizar para que se haga efectivo el cumplimiento de la convivencia pacífica de los que quieren seguir trabajando y de los que quieren hacer la huelga? ¿Qué pasaría si todo esto se aplicara? ¿Será necesario hacerlo ya? Parece retórico, pero uno está preguntando lo que se tendría que estar haciendo o empezar a hacer. ¿El gobierno estará analizando todo esto? Y quizás sí, y lo estará tomando con cierta calma. ¿Dan los tiempos políticos para que haya mucha calma en el gobierno? Porque el presidente dice, el status quo de la organización social, sindical, laboral, las movilizaciones, las ONGs incluidas en el Estado, presupuestadas por el Estado y a las que les pagamos todos nosotros, y las intersociales, todas se movilizan institucionalmente. Las moviliza el PIT-CNT o cualquier organización que está incluida o está integrada al PIT-CNT. Hasta la marcha por la diversidad o la marcha del 8 de marzo de las mujeres o de las feministas. Evidentemente, muchas preguntas que seguiremos haciendo mañana, porque estamos preguntándonos en definitiva en dónde estamos. Hasta mañana. Chao. Libertas, una organización